lo de siempre. Muchas gracias. Siempre se me olvida grabar. Eh, Doctor, muchas gracias, me quedó más claro, gracias. Listo. Oscar, ponle cuidado a esto. Sí, la única restricción que existía era eh, para la defensa. Y entonces teníamos que solicitar una certificación por parte de la Fiscalía. Eso fue derogado, gracias a Dios, porque se supone que hay un principio que se denomina igualdad de armas. Ahora, cuando tú planteas que la persona que es eh, la persona afectada con el punible, para la recolección de elementos, resulta que la Corte Suprema de Justicia le permite a la víctima aportar todo tipo de elemento material probatorio y tiene una solemnidad muy mínima. Entonces es mínima, mínima, porque es que si ustedes se ponen a mirar, eh, la víctima no está obligada a contratar una defensa. Contrario censo que sentado en el banquillo sí tiene que hacerlo. Esa persona cuando está sentada allá en el banquillo sí tiene que mirar una defensa o bien sea que el Estado se la proporcione. Y es que la defensa no es solo sentarse con un abogado, la defensa va con el equipo interdisciplinario porque el sistema procesal penal actual así lo esgrime. Pero mire, viejo Oscar, inclusive en la actualidad existe un sistema procesal penal que es de pequeñas causas denominado sistema abreviado o acusador privado. Y allá usted es el encargado de realizar absolutamente toda la labor investigativa. Eh, por lógica y pruebas, Oscar, que usted no va a obtener, entonces va a tener la talanquera. Por ejemplo, todas esas que violan la intimidad, esas pruebas, ninguna entidad se las va a suministrar porque le va a decir dónde está el control previo. Eso quiere decir dónde está el control y la autorización del juez de control de garantías para poder adquirir el elemento material probatorio. Entonces, digamos, viejo Oscar, que eso lo limita bastante en el entendido que usted se da cuenta de por sí cuáles pruebas tienen cierta rigurosidad, como la reserva bancaria y demás, y cuáles no. Entonces, el mismo procedimiento le va subsanando todos los hierros, ¿listo? Pero, sin embargo, eso es un temita también de por allá de otros penales, ¿listo? Listo, doctor, muy amable, gracias. ¿Alguien más? Doctor, bueno, Rafael Navas. Rafa, Muy buenos Rafita. días, doctor y compañeros. Primero, pues agradecerle su magistral clase y sus enseñanzas, también sus invitados. Creo que yo, que ya soy una persona adulta, aprendí mucho de lo que uno hay veces lo hace a un lado en las labores cotidianas del trabajo. Inclusive creo que usted nos dejó una enseñanza muy grande y es nuestro artículo, el debido proceso, nuestro artículo 29 de la Constitución Política. Creo que eso usted nos lo dejó tan adentro que si nosotros cumplimos con esas metas podemos ser justos en el momento de ejercer justicia o de defender penalmente a alguien, porque eso permite que nosotros veamos la vida y las circunstancias, los hechos, lo que haya pasado sobre un caso de una manera diferente, de una manera legal, de una manera con pruebas, de algo que sea de verdad sustanciado y probado ante la fiscalía. Y no por externo, ni por la prensa, ni porque dijeron en la radio, ni porque el más cacao del país comentó que tal persona es culpable. No, creo que esta clase a mí me ha servido para afianzar más la creencia que tenemos una justicia, que hay veces hay debilidades, pero que también hay transparencia y que hay grandes profesionales como ustedes. Muchas gracias, doctor. Gracias, Rafita. Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias. Palabras que de verdad le suena un poquito a uno el elogio. ¿Alguien más? Buenos días, doctor. ¿Qué hubo? ¿Cómo te va? ¿Cómo Bien, estás? gracias, doctor. ¿Todo bien? Sí, señor. Doctor, a mí me surge una duda. No sé si de pronto me metan en penal procesal.
y es en cuanto en los procesos penales sin excepción, los tratados internacionales establecen que una persona que haya sido condenada penalmente tiene derecho a recurrir a un superior a que revise esa decisión, ¿verdad? Exactamente, Pero, tema actualísimo. sí, pero allí precisamente se ven dos inferencias y pues realmente tengo una duda en esas dos, y es en cuanto al principio de la doble conformidad y la segunda instancia. Entonces, se dice que son dos diferencias y oye, algunos dicen que son iguales, pero realmente no sé, ¿me podrías No, explicar? en sentido estricto no son iguales. Por ejemplo, lo que vimos con el caso de este señor Arias, que como, no puedo decir, de verdad a mí no, pues nunca me gustó ese político, ¿sí? Pero porque no me haya gustado el político, porque yo no soy uribista, cuando yo digo que no soy uribista, no soy petrista, ¿no? Porque es que este país, eh, creo que solo hay dos líderes políticos para la gente y eso no es verdad. Yo no soy uribista, pero no soy petrista. Listo. Yo no aplaudo muchas de las cosas de la ideología de dicho partido político, de dichas actuaciones de miembros de ese partido político. No digo que Andrés Felipe Arias sea inocente, para nada, por el contrario, el día de hoy es responsable. Pero él por ser aforado, lo que buscaba el legislador era darle garantías, porque eso es lo que pasa con los fueros. Los aforados tienen más garantías. Fíjense, un pobre mortal, un pobre ciudadano como yo, es judicializado y el juez de conocimiento es un juez de conocimiento. Los aforados tienen ya tribunales colegiados, ¿sí? Hay tipos de fuero, por ejemplo, unos que su juez natural es el tribunal, que es la instancia intermedia entre el juez de conocimiento del circuito o especializado o municipal de conocimiento y la corte. Esos que están en el tribunal tienen segunda instancia. Sí, tienen doble garantía. Claro que la tienen. ¿Por qué? Porque los hombres tienen quien lo judicializa o quien lo sentencia es un colegio, es una colegiatura. ¿Sí? Mínimo van a estar 3 magistrados, un ponente y dos suplentes revisando su caso. Eso es para darle garantías, pero en el fuero de arriba, sí, está colegiado y todo, pero en segunda instancia, si los errores no existieran en el derecho, en segunda instancia no revocarían sentencias. Entonces, desde luego que en ese caso en particular, sí el tipo tiene derecho. Sí, Ujú. tiene derecho a segunda instancia. Pero, ¿qué es la doble conformidad? La doble conformidad, por ejemplo, y esto te lo quiero dejar bien claro, una sentencia, frente a la sentencia, no procede el recurso de reposición. ¿Qué es reposición? Recurso de reposición, obviamente todo este tema es procesal, pero la gracia del día de hoy es tratar de adentrarnos en temitas más para allá. El recurso, el Código de Procedimiento Penal nos dice qué son los recursos y nos establece cuáles son eh, las decisiones de los jueces. Hay órdenes que no emiten recurso, es una orden del juez. Por ejemplo, retiren esa persona del estrado, o sea, es muy bullosa. Cierren la puerta, pendejadas de esas. Hay autos, los autos admiten recurso de reposición y apelación. Cuando uno interpone, quiere los dos recursos, tiene que interponer la reposición en subsidio de la apelación. Y las sentencias solo admiten apelación.
Listo. Entonces volvemos al caso de Arias. Al tipo se le garantiza, por su fuero, se le va a garantizar que su juicio va a ser un juicio extraordinariamente limpio. Sí, pero no tiene derecho a una nueva revisión. Cambiémoslo de tema, no digamos que en el caso de Arias, sino alguien que tenga el fuero igual, por no tocar temas que no son probados ni nada. Pero digamos que el tipo tiene el fuero, pero es el tipo más odiado de Colombia y la corte siempre lo odió. Pues obviamente lo va a condenar la corte. Y no tiene derecho a pataleo a buscar que se le revise su sentencia. Situación que es grave. Entonces, no tiene apelación. Listo. Se le da una garantía que es, la corte es lo que lo va a juzgar a usted, pero usted no tiene apelación. Y la doble conformidad, mi queridísima Elisa. Entonces, para hablarte de doble conformidad, tengo que hablarte de una estructura. Cuando se apela va al superior jerárquico. Listo, la sentencia la va a conocer y la va a analizar y a estudiar el superior jerárquico. Pero hasta ahí llega. Ya lo otro es un recurso extraordinario de casación. No es que todo el mundo tenga derecho al recurso extraordinario de casación, tiene que ser por unas causales específicas. Pero eso en realidad no es una tercera instancia. No es una tercera instancia. No es una tercera instancia. Entonces, fíjate que los aforados, como en ese caso, no tienen ni segunda ni tercera instancia. ¿Sí? En estricto sentido. No lo van a revisar en una segunda instancia y no va a tener derecho a una casación. Entonces, la doble conformidad, ¿qué es lo que dice? Por ejemplo, la persona es absuelta en primera instancia. ¡Pra! Llega a la segunda instancia. La fiscalía apela. Se va a la segunda instancia. Y aquí lo hallan culpable. Aquí en esta segunda instancia lo hallan responsable del injusto penal. Y fíjate que esa persona no tiene otra instancia, pues tiene la casación, pero no es otro recurso. Ya sabemos que no es una tercera instancia, es totalmente independiente, es para unas causales muy específicas. Entonces, ¿qué es lo que empieza a operar en la doble conformidad? Esa sentencia ya cuando se convirtió en condenatoria, se proclama la doble conformidad es para que se vuelva a apelar. Y lo que busca es que mínimo, para que una persona, eh, una persona que fue condenada tenga derecho a que la segunda instancia le revise. Entonces, fíjate el problema. Una cosa es no tener el recurso de segunda instancia, el recurso de apelación, que es propiamente dicho, y otra muy diferente es la doble conformidad. ¿Listo? Como su nombre lo dice, doble conformidad. Tienen que haber mínimo esas dos decisiones o permitírsele esa apelación. ¿Sí entendiste o fue un problema gigante toda esa estructura? Sí, te entendí. Gracias, doctor. Listo. ¿Alguien más? Hola, Doc, buenos días. No me aparece quién me está hablando por ahí. Jazz, ¿cómo estás? Ahora sí ya, apareciste. ¿Qué hubo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Doctor, una pregunta. Pregunta. ¿Dónde queda el recurso extraordinario de revisión? ¿Ahí dónde quedaría o cómo sería? Resulta que revisión también es sobre unos temas muy específicos. No son causales como en la casación, sino, por ejemplo, en revisión condenar a una persona por desaparición forzada. Te voy a poner un ejemplo. Esa persona fue condenada por desaparición forzada, llevaba 8 años pagando su sentencia. 7, 8 años, aparece la persona que se había desaparecido y está diciendo, oiga, yo no estaba muerto, estaba de parranda. Pues obviamente eso merece que esa sentencia se revise. Y fíjate que los errores por los cuales se puede llegar
a revisar una sentencia en sede de casación, vuelvo y te explico, están taxativamente decantados en el código, pero acá en la revisión no hay una temporalidad, cambio en la casación sí. ¿Sí? ¿Por qué no hay temporalidad? Porque son eventos extraordinarios como lo que te acabo de decir. ¿Ya? Entonces, fíjate que nuevamente revisando, no es que sea otro recurso, no es que sea otra instancia. El recurso de casación y el recurso de revisión no son otra instancia. Son independientes a las instancias, más bien. Entonces, en ese entendido, tiene que tener una estructura muy sólida para poderse proclamar. Y para el tema de estos aforados, pues existe una inoperancia frente a una condena como esa, por ejemplo. ¿Qué van a revisar? ¿Qué van a revisar? ¿Sí? De verdad que yo vuelvo e insisto, yo no soy uribista, yo no soy eh, seguidor de Andrés Felipe Arias, nada que ver con el cuento, pero absolutamente nada que ver. Cosas que comparto, cosas muchísimas que no comparto, pero de verdad que los tratados internacionales nos están diciendo, oiga, esa persona tiene derecho a que se le revise su sentencia y se le revise por intermedio de un recurso que es el de apelación. Si no tenemos apelación, ¿de qué vamos a hablar de casación y qué vamos a hablar de revisión? ¿Sí? ¿Sí me comprendiste, Jazz? No, yo no fui la que, yo te estaba haciendo la pregunta y la chica se metió ahí y hizo la otra, entonces yo me guardé silencio mientras la compañerita participaba. Yo tengo otra pregunta Ah, ok, totalmente distinta. dale, listo. Listo. No, mi pregunta era pues más como una opinión tuya, ya que estamos hablando del tema de jurisdicción y el principio pues del juez natural y el debido proceso y todo el tema, ¿tú qué opinabas en cuanto a la jurisdicción del caso de este chico Dylan? ¿Sí? Sí, sí ha sido un dilema el tema de jurisdicción con él. Y pues sé que la garantía judicial es precisamente eso, brindar el principio del juez natural. ¿Tú qué opinas de que ya ellos quieran condenarlo por la justicia ordinaria cuando él estaba en ejercicio de sus funciones? Debería ser. Es un tema bien difícil. Todo esto es, pucha, es que cuando un caso se vuelve mediático, se daña. Porque están diciendo que si el proceso llega y quedaba en manos de esa justicia especial, no iba a haber consecuencia penal. Pero que si iban a la ordinaria, porque acá sí. Y es que ¿quién dijo que ya era responsable de qué? Yo lo que primero tengo que determinar es qué es un acto propio del servicio. Y eso sí es una gran competencia para que lo revisemos. Este aparatico dice, oiga, yo investigo, yo juzgo conductas. Y por eso nos está diciendo que era una conducta punible y de ahí para allá nos empezaba a desarrollar la tipicidad y demás. Pero también tenía una consonancia que decía, miren, existen los fueros. Existen aparte de los fueros, existen garantías. Y eso sí tiene una connotación gigantesca. Bien mal o como lo quieran ver, si fue un homicidio preterintencional, si ustedes quieren inclusive catalogarlo como un dolo eventual, sobre esas discusiones no voy a entrar porque nos damos en la jeta hoy y no quiero. Lo que yo sí digo es, la función que él estaba cumpliendo en ese momento era dispersar o controlar una marcha que ya estaba dejando de ser marcha porque ya tenía tintes que iban
rayando. Por ejemplo, una marcha que es la constitucionalmente avalada. ¿Por qué en una marcha tienen que ejercer la fuerza de romper vidrios, pintar grafitis y todas esas cosas? Eso no es ya propio de la marcha. Eso no es propio de una protesta. Entonces, y lo diga quien lo diga, pero no lo es, porque la Constitución dice cuándo sí es. Tiene que ser pacífica. Entonces, cuando la autoridad quiere poner de presente su poder para normalizar la actividad, ese tipo de acto es propiamente un acto del servicio. Y por ser un acto propiamente del servicio tiene que ir a su justicia. Pero, lo que tenemos que determinar es qué armamento tenía. Ojo con esto. ¿Qué armamento tenía? Y en este caso en particular, la persona estaba entrenada en el uso del armamento, sabía las consecuencias que podía tener ese armamento. Ojo con esto. Y por ese conocimiento, con su accionar, ¿qué ocasiona? Y ahí es donde los teóricos pueden decir, oiga, es que fue don eventual. Y al existir ya ese ingrediente subjetivo, resulta que sí estaríamos hablando de justicia ordinaria. Lo único que podemos decir, y sin conocer el expediente, es que toca, en primer lugar, determinar exactamente todas esas circunstancias de tiempo, modo y lugar, que era lo que les voy a hablar ahorita en la segunda hora, para poder determinar con quién nos quedamos. Si se va para allá o se queda acá. ¿Sí? Porque lo que tenemos aquí, Toñito está haciendo algo muy sabio, muy sabio. Se podría sumar la intencionalidad. Ese es el tema. Precisamente ese es el tema. Porque aquí, viejo Toñito, tenemos que determinar. ¿Es muy difícil entrar a la cabeza del ser humano? Claro que es difícil. Es casi que imposible. Por más que los psiquiatras y los psicólogos hagan una aproximación, es casi imposible. Para poder determinar qué intención tenía él o qué era lo que quería realizar él, tenemos que irnos a otros medios. ¿Sí? Yo puedo mirar un tema que sí me asalta mucho la duda y es, unos dicen sí apuntó, yo veo el video no como apuntar un arma para querer pegarle en la cabeza. Y entonces sí es necesario mirar los videos detalladamente, milimétricamente, viejo Antoñito, para poder determinar desde esa óptica, ya que no podemos entrar a la cabeza de la persona, desde esa óptica, cuál podría haber sido su intención. Dispersar, generar un pánico en los protestantes o en realidad causar un daño. Porque fíjense que puede ser una situación que él quería dispersar y lo mató. Fíjense que él quería lesionarlo y lo mató. O fíjense que simplemente él quería matarlo. Es muy interesante, pero de verdad que toca mirarlo muy, muy. Bueno, afortunadamente eso está en manos de... Ya quedó en la fiscalía, ¿cierto? Ya quedó en justicia ordinaria, ¿cierto? El tema. Sí, sí, señor, es que precisamente por eso yo te había preguntado, porque pues nosotros, o por lo menos yo en lo personal, en tu clase has traído es eso, que independientemente de la parte que estemos, tenemos que ser justos, porque nosotros no podemos señalar la conducta de alguien sin empezar pues con los principios que este tiene, ¿no? Que es el derecho a la inocencia, ser garante de lo que la cobija. Entonces, por eso era mi pregunta contigo, porque él estaba pues obviamente como servidor público, estaba en una manifestación, nadie ve también los comportamientos de Dylan o las amenazas que Dylan provocó, no sea él, sino también a sus compañeros y los demás. Entonces, era como en esa balanza y por eso quería tu opinión. Porque, Por pues, eso ya es precisamente lo que yo te estaba diciendo. ¿Qué generó que tuviese que llegar la fuerza pública?
¿Y qué generó que la fuerza pública empezara a ejercer la fuerza? Son circunstancias que en esos casos tenemos que mirar muy detalladamente porque, acuérdense una cosa, nosotros estamos en un derecho penal de acto. Y para poder llegar a calificar ese acto, tenemos que mirar todo lo que nosotros ya habíamos analizado, es decir, una conducta típica, tijúrica y culpable. Y frente a este ítem de conducta, es donde tenemos que desplegar todo nuestro alcance. Ahora, si nosotros vamos a decir, no, es que el tipo quería joderlo. Ah, si lo quería joder, lesionar, entonces era una conducta dolosa. Entonces, preparémonos bien para realizar ese intercriminis. Ideativos, le voy a cascar al que vaya corriendo. Preparativos, saco, desenvaino, desenfundo el arma, más bien. Ejecutivos, disparo. Y consumatorios, qué berraco para tener puntería con un arma que no tiene precisión absoluta. Todas esas situaciones toca analizarlas y muy lindo y hermoso es el derecho penal porque permite que estudiemos todas esas circunstancias. Volviendo al tema, yo considero que eso debe ser de justicia penal militar. Tengo una pregunta muy, pero muy interesante de Nicolás acá. Dice una pregunta. ¿Medicina legal sí tenía la potestad de calificar la muerte de Dylan como homicidio? Como no es una entidad independiente, sino que depende de la fiscalía o se extralimitó. Vimos en los medios de comunicación al maestro Bernate, vimos al doctor Cancino, vimos varios diciendo no, que se extralimitó. No, es que simplemente hay una manera y una causa de muerte. Ellos decían que tenía que ser simplemente violenta y ya. Sí, pero la violencia generó un homicidio. Quieran o no quieran, es un homicidio. Ya que frente al tema de tipicidad, para que comparemos si esa conducta es típica, eso ya no lo hizo medicina legal. Medicina legal dije, no, este señor lo mataron. Y entonces decir muerte es antitécnico en realidad, porque es que lo que dice aquí el código es homicidio. Entonces no es extralimitarse porque ellos no calificaron la conducta. Ojo, y aquí está el error, ellos no califican la conducta del policía. Medicina legal lo que está diciendo es simple y llanamente, la persona la mataron. Y en las palabras de nuestro código, eso se llama homicidio. No murió por causas naturales. No, murió porque lo mataron. Y cuando uno se va y vuelve al 103, dice, el que matara a otro, es palabras propias del homicidio. Doctor, qué pena. Es que medicina legal tiene que emitir un dictamen de absolutamente todas las muertes. Y únicamente decía homicidio en forma violenta, igual que cualquier otra persona que haya muerto en homicidio de forma violenta. Nada Hubiese más. sido una muerte natural. Es simplemente el alcance científico que se le puede dar al resultado. El resultado que encontró medicinas legales, oiga, esta persona no murió de consecuencias naturales. Esta persona no se suicidó. Esta persona la mataron. ¿Y cómo se llama eso? Homicidio. Y frente a eso, en esos días armó una polémica gigantesca y con el doctor Burgos salimos a defender la posición que medicina legal no se extralimitó. Lo que pasa, y mira lo que pones ahí, Nicole, qué lástima que la criticaron tanto a la directora, si eso es verdad, lástima, de verdad que lástima, pero eso sucede cuando los procesos se vuelven mediáticos. No hay que dar papaya, eso es como cuando uno escribe cualquier cosa en Twitter y se le viene una bandada a darle en la jeta. No hay que dar papaya. ¿Para qué salía a los medios a decir eso? Medicina legal no tiene por qué hacer públicas esas cosas. Ese era el problema. El problema de Adriana fue salir a los medios. Medicina legal no tiene por qué salir a los medios. No está autorizada legalmente a dar esos comunicados, porque es que ellos simplemente tienen que guardar la reserva legal.
Ese sí es el verdadero problema. Ah, Dígame, Rafa, yo también soy toda una mamá. No, y precisamente lo que tú decías, en este caso, lamentablemente, influyó muchísimo el medio, los mediáticos, porque, bueno, la fiscal, pues ella, la directora, lo que tú dices, salió por dar una noticia y lo que hizo fue afirmaciones fuertes, porque es que ella sí dijo que él lo había hecho con intención. De pronto en su dialecto, los medios es lo que hacen es traer, ay, se me fue. eh, transgredieron, mejor dicho, toda la actuación que ella hizo en los medios. Entonces, la tildaron de lo peor. Ella con solo su dictamen hubiese quedado perfecto porque lo que tú dices, ella lo hizo de manera correcta, homicidio, violento, etcétera. Pero el salir y ella y decir, sí, fue un homicidio y fue con intención y todo eso, obviamente ahí ya transgredió toda su versión, entonces todo el mundo la señaló. Y los medios que hicieron, acomodar todo el tema y emitirlo como quisieron, y por eso ese caso ha sido siempre, pues, lo que tú decías, siempre ahí en la pila del ojo, porque los medios están ahí metidos de fondo. Entonces, lamentablemente, es triste porque tanto para la víctima como para el sujeto activo, todo esto influye. Entonces, no es Ahí, bueno. fui a escribirles a todos acá en el grupo una risa y se lo mandé solo a Julio, no sé por qué. Es que a mí me dolió mucho, bueno, los juicios mediáticos, ya, es que, ¿a qué punto estamos llegando? Nosotros estamos llegando al punto que, por ejemplo, se genera una captura en flagrancia y sale el director de la policía poniendo pecho y es que se encontró esto. Listo, eso está bien. Pero ellos son los investigadores, ellos no deberían por qué salir a los medios. Déjele eso por lo menos a la fiscalía. Si la fiscalía que es chaucera, déjele ese trabajo a la fiscalía. Pero fíjense otra cosa mucho más interesante. La reserva legal de medicina legal tiene que ser inmensa. Y nos estamos convirtiendo que hacemos rueda de prensa de el fiscal, el director de medicina legal, el director de la SIJIN y salimos hablando del caso. Y sin resultados todavía. ¿Por qué tenemos ese afán de darle de comer a los medios de comunicación a la gente? Es que no debe ser así. Sí, obviamente la gente tiene derecho a estar informada, claro, pero tiene derecho a que se le informe, oiga, está en una investigación, ya salió en medicina legal, hay un peritaje, el cual goza de una reserva, deje las resultas del proceso. Y si nosotros acatamos ese principio de publicidad, el principio de publicidad en sentido restringido, podemos ver que los juicios van a andar divinamente. Podemos ver que los procesos van a andar divinamente. ¿Sí? De verdad que educar, esto no es de educación. Lo que pasa es que las víctimas y estos casos horribles que suceden a diario dan votos como un berraco, muchachos. Eso sí es verdad. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Nadie más? Muchachos, nuestro temario se agotó y se agotó hace tiempo. Fuimos muy eficientes con nuestro contenido programático. Hemos ido un poco más allá. Ustedes ahorita en penal especial van a ver la estructura del tipo penal y van a empezar a coger los delitos de mayor entidad y van a trabajar sobre ellos. Yo quiero dejarles en esta siguiente hora como la estructura de ese tipo penal para que ustedes la vayan conociendo, se vayan familiarizando, llegan a la próxima clase y no van a estar perdidos o simplemente el profesor va a estar sorprendido de que ustedes ya van un poco avanzados. ¿Les parece? Gracias, Doc. Usted es muy lindo. sí, Entonces, hagamos una cosita. Nos tomamos el tintico
y abordamos el tema. ¿Les parece? Vale, Señor. Doc, muchas gracias. Sí, señor, gracias. Listo. Listo, doctor, gracias. Vale.
Donde dice IC, donde... Muchachones, ¿cómo vamos? Muy bien, aquí mirando el formato que enviaste. Ok. ¿Conectados? Sí, señor. Bueno, muchachos, Sí, señor. resulta que el Código Penal tiene unos libros. Se denomina el primer libro. En el primer libro vamos a encontrar todo el tema de lo que hemos visto, por ejemplo, la pena, la tipicidad, culpabilidad, podemos ver los sujetos, podemos ver sobre el tema de pena, hay varias cosas sobre medida, bueno, hay varias situaciones que ya hemos decantado que están en ese libro primero. En el libro segundo, ya empezamos con los delitos. Es ahí donde ya se empieza a hablar que es un berraco delito. Ya se empieza a mostrar cuáles son los bienes jurídicos tutelados. Mira, muchachos, yo veo acá una opción que era como un pizarrón, pero yo nunca pude bajar esa vaina. No, bueno. Muchachos, vamos a hacer una estructura básica. Una estructura básica del tipo penal. Para que entiendan cómo se va a manejar la clase que viene. En esa estructura básica vamos a remitirnos de una vez ya al primero de los delitos. El primer delito que aparece en orden numérico en nuestro Código Penal. Y nos vamos al artículo 101, por favor. ¿Alguien me regala lectura? El 101 sobre el genocidio Sí. menciona el que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político, por razón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros, incurrirá en prisión de 480 meses a 600 meses, en multa de 2.666.66 a 15.000, salarios mínimos mensuales legales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de 240 y 360 meses. Listo, perfecto. ¿Qué vamos a ver? Y vamos a analizar desde esta óptica qué es la estructura básica del tipo penal. Lo primero que nosotros vamos a ver, bueno, pongámoslo, voy a poner aquí el artículo, dame un segundo.
Lo voy a poner en pantalla y vamos trabajando. Listo. Amados amigos, la estructura básica del tipo penal está configurada por un sujeto activo, un sujeto pasivo, un verbo rector. Eso es básicamente, en principio, lo que es. Vamos a cobijar también el bien jurídico tutelado y elementos normativos. Entonces, primero, vámonos en orden. Para este tipo penal, y para que lo entendamos, sujeto activo, ¿qué se les viene a la cabeza por sujeto activo? Quien comete la conducta, aquí sería indeterminado. El que. La víctima. La víctima, doctor. No, sujeto Ok. activo es quien El que realiza está la dentro de la acción. Sí. ¿Alguien más? La víctima sería el sujeto pasivo porque es sobre ella quien que recae la acción, que en este caso sería la conducta punible. Entonces, la víctima. Pero, doctor, yo tengo entendido que en penal la víctima es el sujeto activo y el pasivo es el demandante. Listo. No, ahí tienes una confusión, Martica. Activo de accionante y pasivo sobre quien recae la acción. Exactamente. Bueno, mis queridísimos amigos, resulta que hay sujetos activos que requieren una calidad especial, otros que son simples, está calificado, otros que son determinables, otros indeterminables, y así en razón también con los sujetos pasivos. Lo primero, para este tipo penal, sujeto activo. Sujeto activo es esto. Esto que está acá. El que. ¿Qué quiere decir el que? Es cualquier persona que pueda llegar a ejecutar una conducta con el propósito de destruir. ¿Sí? El que. Fíjense cómo vamos a tener más adelante algunas discusiones sobre este sujeto activo, sobre este el que. Porque en tipos penales cada vez se va teniendo una descripción diferente o unos requisitos normativos diferentes y demás. El que. ¿Sujeto pasivo cuál es? El que pertenezca a un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político y que sobre él recaiga la conducta de la muerte que le haya ocasionado el sujeto activo. Entonces ahí lo vamos a hacer escalonado. ¿Qué va a ser? El sujeto pasivo es el que muere, ¿cierto? Los miembros de cualquiera de estas diferentes categorías. ¿Listo? Eso es un sujeto pasivo. El sujeto pasivo es sobre quién recae el actuar delictivo. Listo. El sujeto activo es quien ejecuta el actuar delictivo. Ya esto es una discusión que nosotros podemos determinar sobre las calidades que, como responden las personas. Ya esto lo vimos. El doctor Junior Cruz nos está diciendo quién es determinador, quién es autor material, el autor mediato y demás. Eso ya lo entendemos. Simplemente para sentido figurado vamos a hacer el estudio generalizado. Listo. ¿Cuál es el verbo rector? El verbo rector, muchachos, Matar. el que protege el bien jurídico tutelado. En este caso es la muerte. ¿Sí o qué? ¿Sí la entienden? ¿Vista? Sí, señora, ahí está claro. Sino que en este tipo penal está diciendo muerte, dice la muerte.
En nosotros como homicidio dice matar y eso lo vamos a ver ahorita. ¿Sí lo entendemos? Listo. Entonces tenemos un sujeto activo, un sujeto pasivo y un verbo rector. Pero hay ingredientes normativos, muchachos. Hay ingredientes normativos. Por ejemplo, en este caso, si yo mato un grupo de personas, no configura el tipo penal de genocidio. ¿Cuándo sí? Y analizando sí, solo sí, en este tipo penal, ¿cuándo se configura el genocidio? Y esos son los ingredientes normativos. Los ingredientes normativos, en primer lugar, el tipo penal le está diciendo, oiga, estas personas, primero, tiene que buscar destruir total o parcial un grupo nacional. Entonces está el grupo nacional, étnico, racial, religioso o político. Esos son los ingredientes normativos. ¿Por qué? Porque si yo cojo y trato de matar a un grupo de personas, por ejemplo, un equipo de fútbol, pues ustedes se darán cuenta que ahí, en esta descripción típica, no se compadece la situación que acabo de desprender. Ya tocaría analizar otro tipo penal, pero no vendría siendo genocidio, porque requisito sine qua non para el genocidio es primero destruir total o parcialmente. Y ahí está la subcategoría, que son los ingredientes normativos que ya mencioné: grupo nacional, étnico, racial, religioso o político. Ahora, ¿quiénes son los que califican si es un grupo racial, étnico y demás? Ya eso lo vamos a determinar con profundidad, con apoyo de las otras ramas del derecho, ¿cierto? Esto es una estructura básica, muchachos, de un tipo penal. Entonces nosotros tenemos la variante. La variante es muy sencilla. Voy a hacer un dibujito como me lo estaba proponiendo aquí Antonio, pero es que acá no tengo no tengo el paint, pero voy a hacer aquí otra cosita para ver. Entonces, listo. Aquí en este Word vamos a empezar a trabajar sobre un aspecto. Listo. Nosotros podemos determinar el sujeto activo en este caso. Es indeterminado. ¿Es cualquier persona lo puede cometer, sí o no? Indeterminado, doctor. Sí, es indeterminado. Cualquier persona. Listo. Pero el sujeto pasivo es determinado. Eso ya lo tenemos claro. Sí, sí, está calificado, sí. Sí, ese debe estar calificado. Exactamente. Entonces, cuando tiene esa calificación, dice, un momentico, ya dijimos, tiene que pertenecer a un grupo nacional, étnico, racial, político. Listo. Eso ya lo tenemos claro. El verbo rector, esto busca simple y llanamente, y acá tenemos un problema que quiero que ustedes me ayuden a resolver. ¿El verbo rector qué es? ¿Cuál es? El verbo que define la conducta. La acción La delictiva. conducta. La acción. La acción delictiva. El verbo que es O sea, el que mate, ¿cierto? sí. La muerte, ocasionar la muerte, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. Ingredientes normativos, entonces aquí sobre este ingrediente normativo nos vamos a apoyar en el sujeto pasivo calificado. Listo. Eso lo vamos a ver así y lo vamos a tener muy... A ver qué pena con esta cosa, hola. Listo, en formas. Aquí. Pero muchachos, entonces este tipo penal requiere siempre la identificación plena de estas personas. Pueden irse a acción social, pueden irse a la alcaldía, pueden irse a la iglesia católica y allá van a poder encontrar la certificación si ese grupo es o no es un grupo religioso, étnico,
racial y demás. Eso ya es algo determinable. Aquí, el verbo rector es matar a cualquiera de estos individuos, y este otro, en ingrediente normativo, mierda, pero este sí me mama gallo. Este otro, vamos a ver que este está atado directamente. Y ahí vamos a encontrar ese triángulo, ¿sí o no? Listo. Ese está facilísimo en esta casuística. Pero entonces, muchachos, esa es la estructura básica. Pero yo también les tengo una estructura, para que la conozcan, ya complementaria, muchachos. En esta complementaria, ¿qué vamos a encontrar? En primer punto, vamos a encontrar las circunstancias. Y esas circunstancias las vamos a dividir en unos ítems, que son de modo, de tiempo, lugar. Y ahí vamos a terminar. La conducta se ejecutó, muchachos. Listo. Este tipo, sujeto activo, realizó el verbo rector, mató a un grupo de personas que era el sujeto pasivo, dándole cumplimiento a los ingredientes normativos, ¿sí o no? Eso sucedió. Entonces, el modo. ¿Por qué es importante? Porque resulta, muchachos, que si en el modo el tipo usó granadas, entonces incurre también no solo en genocidio, sino en un concurso de delitos, y el concurso de delito viene siendo con el porte ilegal de armas, ¿sí o no? Ahora, el tiempo y el lugar, ya para determinar. ¿Por qué el tiempo? Porque nosotros tenemos que mirar si esto lo ejecuta en una sola acción este sujeto activo, realiza el verbo rector en una sola acción, es decir, en un solo tiempo, o fue poco a poco realizando dicha conducta, lo cual va a permitir realizar un análisis diferente. Ustedes no vieron, creo que fue el año pasado, en Estados Unidos, que un tipo empezó a entrar a matar gente de una religión, que llegó con arma. Si se acuerdan cuál fue, llegó con armas. Sí, llegó a una, creo que era una mezquita, un templo judío, algo así. Exacto. Sí, señor, sí, una mezquita, doctor. ¿Pero solo entró a una o entró como a dos? Me parece que fue un solo individuo. Quería ir a varias mezquitas, doctor, era por la religión. Es decir, que dice, viendo esos hechos, los podríamos encuadrar acá en este tipo penal, ¿cierto? Genocidio. Sí, señor, sí, porque se trata de un grupo étnico religioso. Y el tipo quería era acabar a ese grupo. Parcialmente sí, porque era imposible acabarlo completo. Pero lo que hice ver es cierto. La intención del tipo era ir a varias mezquitas, ¿sí o no? Sí, en la evidencia le encuentran como Doctor. un itinerario que el hombre tenía para ese día. Importante entonces las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Como se dieron. Para demostrar que efectivamente sí era un genocida. Y no un homicida. Gran diferencia. Y la gran diferencia también, aparte de los elementos estructurales del tipo, es en la pena. Porque esta pena, como ustedes lo leyeron, dice que va de cuánto a cuántos, va de 480 meses a 600 meses. Y fíjense, muchachos, con qué diferencia nos vamos a encontrar. Si yo mato en las mismas circunstancias al equipo de fútbol, yo respondo por el homicidio de los 11 jugadores. Es decir, que son concursos de conductas, concursos de tipos penales. ¿Por qué? Porque se va a presentar un concurso que van a ver más adelante y van a diferenciar ustedes entre homogéneo y heterogéneo y las categorías y subcategorías que ellos tienen. Pero ustedes van a ver ahí una situación muy particular.
es que a mí se me tiene que sumar cada uno de esos delitos. Cada uno, cada uno. Es decir, yo no respondo por un homicidio, sino en el sentido práctico voy a responder por 11 homicidios. ¿Por qué en 11 homicidios? Yo respondo por el tipo penal de homicidio en concurso, con homicidio por 11, porque con un solo accionar yo vulneré 11 bienes jurídicos tutelados. Maté 11 personas. ¿Qué es lo que pasa? Que usted no va a responder por la pena de, uy, respondo por 18 años, por 18 años, por 18 años, por 18 años, por 18 años. No. Resulta que en la práctica, cada uno, entonces se coge solo un homicidio y los otros se suman. Entonces, le voy a sumar 10 a ese principal. Y la norma que dice que para sumarlos, lo sumaré como otro tanto. Ese otro tanto puede ser, dependiendo de un día, un año, 2 años, como quiera calificar el juez y como lo haga en la dosificación de la pena. ¿Está entendido? Cambio aquí, yo mato 300 personas y no voy a responder por los 300 homicidios de manera independiente, sino ya están cobijados en un núcleo que se determinó como genocidio porque pertenecían a cualquiera de esas categorías. Listo. Pero muchachos, en esa estructura complementaria que dijimos, oiga, hay tiempo, modo, lugar, también les tengo otras 3 subcategorías. Se los voy a poner. Y es que vamos a tener situaciones de agravantes, atenuantes y eximentes de responsabilidad. En el desarrollo de cada uno de los tipos penales que vamos a analizar o que alcancemos a analizar, vamos a ver en qué delito se compadece un agravante, cuáles contemplan un atenuante y pues los eximentes ya, eso lo vimos de manera genérica. Listo, continuemos con el siguiente artículo, al 102, por favor. Apología del genocidio. Doctor, ¿nos puede dejar ¿Será ver? que, doctor, nos puede volver a dejarlo ver un momentico? Claro, dame un segundo. ¿Listos? Listo. La lectura, por favor, gracias. Gracias, doctor. El que por cualquier medio difunda ideas o doctrinas que propicien, promuevan el genocidio o el antisemitismo o de alguna forma lo justifiquen o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de las mismas, incurrirá en prisión de 96 a 180 meses y bueno, y la multa. Perfecto. Listo. Sujeto activo. ¿Qué encontramos acá? El que. También es indeterminado, es cualquier persona, el que. El que, ¿sí o no? Listo. ¿Y en pasivo? ¿Quién creen? La comunidad en general, es decir, la sociedad en general. ¿No sería el que se ve influenciado? Grupos determinados. ¿Grupos determinados? También son los mismos grupos determinados del 101, ¿no, doctor? Y acá lo que cambia es el verbo rector, porque acá no es el que matare, sino el que incentive o propicie. Exactamente. Ese es el verbo rector. Listo. Pero encuentro un problema ahí con el sujeto pasivo. Analicémoslo bien. Hagamos lectura detallada. ¿No es el que se ve influenciado por las ideas del sujeto activo? No. Miremos muy bien. ¿Qué pueden determinar ustedes? ¿Nada ideas?
Profe, no es el que Doctor, influencia porque pues él sería un directamente no está determinador. cometiendo la conducta. El determinador o instigador. Un determinador instigador, doctor. Y el sujeto pasivo. ¿Nada? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Pongo el tipo penal en pantalla? Sí, profe. A ver. Aquí estamos. Listo. Entonces, el que, ya dijimos, oiga, el que es el sujeto activo, ¿sí o no? El verbo rector, ¿dónde está? ¿Dónde lo ubico? ¿Dónde? Propicien, promuevan, promuevan o pretendan la rehabilitación. No difunda las ideas. Ah, sí. Difunda ideas. Difunda ideas. Difundir, doctor. Difunda Ahí ideas está. Exacto, difundir. o pretenda la rehabilitación. Bueno, es así. Gracias, Tatis. Está muy bien. Listo. Entonces, promueva el genocidio. Listo. Nosotros vamos a mirar. ¿Quién es el sujeto pasivo de esto? Fíjense, muchachos, que les quiero llevar a un punto. Y el punto es, el que por cualquier medio difunde ideas. En este tipo penal no estamos diciendo, oiga, se tiene que consumar, por ejemplo, el genocidio. Aquí no. No. Y esa es una clasificación que también quiero que entiendan y que conozcan, que es, ya les comparto acá en pantalla, para poder comprender de cara a esto. A ver, listo. Resulta que hay una clasificación. Miércoles ya. Y en esta clasificación, ¿qué vamos a encontrar? Que este tipo penal es de mera conducta. No necesitamos, muchachos, que se cometa el genocidio. Simplemente es reprochable por el hecho de haber hecho, ¿qué, muchachos? Una Inducir. apología, una Difundir exaltación al ideas genocidio. o doctrinas que propicien, Difundir promuevan. ideas. Difundir. Difundir. Por haber hecho, ¿qué? Difundir. O pretender la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen esas prácticas. Exactamente. ¡Oh, madre! Me tomé esa vaina agria. Muchachos, aparte de ser de mera conducta, es de peligro. ¿Por qué de peligro? ¿Por qué consideran ustedes que es peligrosa la conducta? Porque puede llevar a que otro cometa el genocidio. Exactamente. Atenta contra un bien jurídico tutelado. Exactamente. Pone en riesgo un bien jurídico tutelado. Listo. Ahora, es de conducta instantánea. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se realiza en el momento. Y Que ya. se hace la difusión. Una sola conducta, doctor, en el momento. Perfecto. Y vamos a entrar a determinar otra categoría. El monoofensivo y pluriofensivo. ¿Qué quiere decir, mis queridísimos y amados amigos? Monoofensivo quiere decir que vulnera solo un bien jurídico tutelado. Pluriofensivo que vulnera varios bienes jurídicos tutelados. El tipo penal, en este caso en particular, ¿es monoofensivo o pluriofensivo?
Pluri porque vendrían siendo varios, o sea, Claro, varios muertos. Uy, juepucha. Pluriofensivo. No lo podemos mirar por la cantidad de personas que van a fallecer. Monofensivo, doctor. Solamente es genocidio, es monofensivo. O sea, se viola la vida de los... La vida, sí, de acuerdo. Es monofensivo. Ok. Listo. Es monofensivo. Listo. Muchachos, en realidad, aquí para mirar el sujeto pasivo tenemos algo con que discutir, mis queridísimos amigos, algo con que trabajar y algo con que analizar nuestro código penal. Resulta que si nosotros nos ponemos a mirar en estricto sentido, vuelvo y comparto el tipo penal, vamos a ver y hagamos una lectura despacito. Alguien regáleme la lectura despacito, lo vamos a masticar muy bien, por favor. El que por cualquier medio difunda ideas o doctrinas que propicien, promuevan el genocidio o el antisemitismo o de alguna forma lo justifiquen o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadores de las mismas, incurrirá en prisión de 96 a 180 meses, multa de 666, bueno. Perfecto. Resulta, mis queridísimos y amados amigos, que acá el sujeto pasivo puede ser el Estado. Puede ser el Estado. Y la respuesta es sencilla, mis queridísimos amigos. Miren que no se identifica claramente quiénes son. Pero claro, ¿quiénes son los sujetos pasivos? Pero claro, tenemos que hacer una remisión al 101. Claro. Pero si nosotros nos ponemos a ver que esto es un delito de peligro, que es de mera conducta, nosotros podemos decir, oiga, el mismo Estado puede llegar a ser parte. ¿Y por qué? Con las diversas instituciones. ¿Por qué? Porque simplemente por haber puesto en peligro la seguridad de los ciudadanos, puede llegar a ser el Estado. Ah, claro, listo. Pero entonces fíjense que en el actuar, y ahí lo que tenemos que analizar en la conducta, es ese tipo llega y realiza la conducta, y obviamente esa conducta tiene que ir encaminada a un grupo determinado, ¿sí o no? ¿Eso es claro o no? Porque ¿qué va a difundir? Cometamos genocidio y matemos a todos los grupos étnicos, sociales, raciales, familiares. No, obviamente él va a decir, matemos a los católicos, por decir algo. ¿Qué opinan? ¿Algún aporte? Dímelo. Doctor, una pregunta. Dime. Dice el doctor que el sujeto pasivo puede ser, una pregunta, sí, de pronto es tonta, que el sujeto pasivo puede llegar a ser el Estado, ¿verdad? Sí. Pero acá este delito está dentro del grupo de los delitos contra la vida y la integridad personal, o sea, ese sería el bien jurídico tutelado. Claro. ¿Cómo yo pregunto estos bienes jurídicos del Estado? O sea, ¿Estado como persona jurídica o Estado como personas que componen ese país, digámoslo así? En el proceso penal siempre vamos a determinar que el Estado actúa desde el poder punitivo, pero cuando se hace representante, o más bien se hace parte como víctima dentro de un proceso, se hace a través de sus instituciones jurídicas. ¿Listo? ¿Yo a qué voy, muchachos y mis queridísimos amados amigos? Resulta que si nosotros vamos a ponernos a analizar este caso en particular, oiga, de verdad,
¿cómo vamos a determinar cuáles van a ser las víctimas? ¿El grupo en general? Porque si nosotros vamos a mirar en el genocidio, nosotros decimos, oiga, en el genocidio se protege todo el grupo, ¿sí o no? Y se atentó contra todo el grupo y responde por la muerte de miembros de ese grupo. Pero cuando hablamos de la muerte de miembros, estamos identificando los sujetos pasivos uno a uno, ¿sí o no? Con número, con nombre y número de cédula, ¿sí o no? Eso lo tenemos claro. Pero en este tipo de delito acá, en la apología, toca mirar la situación fáctica muy bien. Sí, porque, por ejemplo, llega Osquitar y dice, oiga, yo voy a matar a católicos. Y entonces dice, voy a atentar contra parte del grupo y quiero, y hago difusión. Matemos a los católicos, encabecemos la lista por monseñor tal, monseñor tal, monseñor tal, monseñor tal, monseñor tal. Ahí ya cambian las circunstancias. Diferencia, si Oscar Está dice... individualizando ya los miembros. Exactamente. Diferencia si llega el hombre y dice, no, matémoslos a todos los católicos. Que muertos. Es una idea, es una simple idea, como la esposa del doctor nos explicaba y no ha trascendido para que sea importante para el derecho penal. Muchachos, miren, yo les voy a pedir algo. El que quiera continuar con los estudios del derecho penal, cómprenlo esto. De verdad. Esto les va a ayudar mucho. De verdad. Son 180.000 pesitos que valen la pena. Bueno, listo, continuemos. Vámonos al 103 y ya empezamos con un análisis. Oiga, sí. Doctor, una pregunta respecto a la apología al genocidio. Entonces, en ese orden de ideas, una tienda literaria que esté promocionando la conocida obra Mi lucha de Adolfo Hitler, ¿podría ser imputable este delito? No, no, porque es que el mensaje no está diciendo ellos vamos a seguir la doctrina. ¿Sí es la diferencia? Es el ánimo. El ánimo ahí es comercializar una obra literaria. Claro. Es diferente. Si ellos lo promocionan con el entendido de que le demos aplicabilidad a la doctrina, ya es otro cuento. Ya es otro cuento. Doctor, gracias. Listo. Muchachos, entonces, miren, vuelvo a algo. Yo les decía, el libro primero del Código Penal nos está trayendo absolutamente todo. Lo que es los reconocimientos que ya realizamos de conducta, de sujetos, pena y todo el cuento. Listo. El libro 2 ya empieza con los tipos penales. Listo. Dentro de ese libro segundo, vamos a encontrar que lo primero, porque dice parte especial de los delitos en particular. Y dice título primero. Y entonces el Código Penal tiene un problema al berraco, que dice libro segundo, título primero, capítulo primero. Eso lo va dividiendo en títulos y capítulos. Lo que nosotros vamos a poder determinar aquí, mis queridísimos y amados amigos, dentro del título está el bien jurídico tutelable. Título primero, delitos contra la vida y la integridad personal. Es decir, no solo el que lo maten, sino al que le quitan un dedito. ¿Listo? Eso es con lo que empieza cada uno de los títulos. Y ahí se va, capítulo primero. Capítulo primero tiene el genocidio. Y vámonos para el capítulo segundo. Capítulo segundo, empezamos artículo 103, que es el homicidio, mis queridos y amados amigos. Por favor, homicidio. Y vamos a hacer el ejercicio. El que matare a otro incurrirá en prisión de 13 a 25 años. Listo, esto es lo más sencillo del mundo. ¿Quién es el sujeto activo? El que indeterminado, el que mata. Es y el indeterminado, pasivo ¿sí o no? también. Sí, señor. ¿Quién es el sujeto pasivo? Otro La indeterminado. persona que sufra lesión a muerte, doctor. Indeterminado El también muerto, puede sí. ser cualquiera. Un indeterminado. Indeterminado. No. ¿Cuál es el verbo rector? Matar. El que matare. Matare. Matare.
Muchachos, esto es muy sencillo. Resulta que acá sí vamos a poder encontrar la estructura complementaria. Aquí sí vamos a poder ver, por ejemplo, circunstancias de agravación punitiva. Claro que sí. Y las circunstancias de agravación punitiva las vamos a encontrar, mis queridísimos y adorados amigos, en el artículo 104. En el 104 vamos a mirar, es actuar hasta dónde llegó. Y hay unas clasificaciones. ¿Alguien me regala lectura, por favor? La pena será, ¿sí? Sí. La pena será de 400 a 600 meses de prisión si la conducta descrita en el artículo anterior se cometiere. Primero, en los cónyuges o compañeros permanentes, en el padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar, en los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos y en todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integradas a la unidad doméstica. Segundo, para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible, para ocultarla, para asegurar su producto o la impunidad para sí o para copartícipe. Tercero, por medio de cualquiera de las conductas previstas en el capítulo 2 del título 7 y el capítulo 1 del título 8 del título 13 del libro segundo de este código. Cuarto, por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil. Quinto, valiéndose de la actividad de inimputable. Sexto, con servicia. Séptimo, colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación. Octavo, con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas. Noveno, en persona internacionalmente protegida diferente a las contempladas en el título segundo de este libro y agentes diplomáticos de conformidad con los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia. Décimo, si se comete en persona que sea o haya sido servidor público, periodista, juez de paz, defensor de derechos humanos, miembro de una organización sindical legalmente reconocida, político o religioso en razón de ello. Mi Tati hermosa, muchas gracias. Pero fíjense algo, un problema del berraco en el que nos metimos. Nos metimos en un problema del berraco. Nosotros dijimos que resulta que las circunstancias son complementarias, ¿no? Y así lo inicia el artículo 104. Dice, oiga, esto aplica para lo anterior, o no lo dice. Para el artículo anterior, no está diciendo para el código para atrás, no, dice para el artículo anterior. ¿Lo dice o no lo dice? Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a mirar una cosa. Vamos a mirarla detalladamente. Nosotros acabamos de ver, oiga, el sujeto pasivo en el 103 es indeterminado, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Sí, señor. Listo. Entonces, mirando el 104 ya podemos ver que en algunos de los casos es determinado. Muy Sí, sencillo. señor. Artículo primero, ¿qué? Numeral primero del 104. Y vamos nosotros rápido. En los cónyuges o compañeros permanentes, en el padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar, en los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos, y en todas las demás personas que de manera permanente se hayan integradas a la unidad doméstica. ¿Estamos o no estamos? Ahí ya está diciendo que es determinado, ¿no? Y pasivo, sí. Claro, y listo. Y el numeral décimo de ese mismo artículo de 104. Si se comete en persona que sea o haya sido servidor público, periodista, juez de paz, defensor de derechos humanos, miembro de una organización sindical legalmente reconocida, político o religioso en razón de ello. Listo. Ahí también lo vuelve determinado. Pero fíjense que no es desde la estructura básica, sino desde la complementaria. Ahora, otro tema que les quiero mencionar es el objeto material.
el objeto material. Y no se los mencioné antes con el genocidio para que hagamos acá un análisis. El objeto material en principio no puede llegar a determinar, oiga, ¿es la vida? ¿La muerte? ¿Qué consideran ustedes que es el objeto material? Uy, juepucha. La antijuricidad material. No. Es sobre qué recae. Sí. ¿Sobre qué Sobre recae? sobre la vida de la otra persona, Ah, pero ¿cómo es eso de la otra persona? Mire, del sujeto pasivo. Bien Ajá, jurídico, del ser humano. doctor. Sobre el bien jurídico tutelado. No, es sobre quién recae. O sea, sobre el ser humano, sí, doctor. Eso es lo que ser ahí. humano. Claro, lo otro que nosotros estamos diciendo, mire, el verbo rector es matar, ¿cierto? El bien jurídico tutelado es la vida. ¿Pero la vida de quién? De un ser humano. ¿Sí ven? De un ser humano. De un ser humano. Oiga, y entonces en el genocidio, ¿cómo opera? Porque allá opera de la siguiente manera. El objeto material es fenomenológico. ¿Y qué quiere decir eso? Que es cuando recae sobre el grupo. ¿Qué es cuando recae sobre el grupo, ya bien sea étnico, social, bueno, lo que ya determinamos? ¿Y por qué fenomenológico? Porque nosotros nos ponemos a determinar, oiga, resulta que ya está individualizado el grupo. Sí, pero es que el grupo tiene un componente gigantesco que es no solo el grupo de personas, porque aquí viene el estricto sentido de la palabra. No es solo el grupo de personas que se agrupan, pues. No es solo eso, porque si no cabría el ejercicio del equipo de fútbol, sino el componente ideológico. Y eso es lo que gran diferencia marca con nuestro homicidio normal. Es el componente ideológico. Por eso es fenomenológico. ¿Listo? Más adelante ustedes no van a encontrar problemas así demarcados. Pero bueno, listo. Tenemos ya ese objeto material, el ser humano. Aquí podemos ver también que el objeto material en el genocidio es el ser humano también, ¿cierto? Sí. Pero el componente ideológico es el que va a marcar la palabra también. Entonces, ¿qué pretende? Acabar con un fenómeno cultural, ideológico, racial. No solo acabar personas, sino acabar ese componente ideológico. Importantísimo. Muchachos, se nos acabó el tiempo. Esto es un tema que poco a poco vamos a ir comprendiendo. Cada vez se va poniendo más difícil la situación porque los tipos penales cada vez son más complejos. Pero la pregunta rápida, ¿el genocidio admite tentativa, sí o no? No, doctor, creo que no. Porque Perdón, doctor, se ¿cuál era pensaba la hacer un daño, se pensaba hacer un daño a un grupo racial por razón de sus ideas. La tentativa vendría a ser prácticamente lo descrito en el 102. No, profe, no admite tentativa porque lo que dice en el código es que lo haga más no que lo intente. Doctor,
Joa, apareciste otra vez. Yo estaba aquí todo el tiempo. No, Joa, me dejaste tirado el día de hoy. Te estaba escuchando. Cuéntamelo, Joa. No, concuerdo con mi compañero, creo que fue Miguel, que está tipificado para que se cumpla el acto y no para que se presuma o simplemente se intente. Listo. Doctora, además Profe. la tentativa dice que no se llevó a cabo el homicidio, el genocidio, perdón, por circunstancias ajenas al individuo, a los individuos. La tentativa Doctor. fue por circunstancias ajenas y no por la conducta de la persona. Dianita, ¿por ahí alguien habló? ¿Fue Dianita? Profe, es que bueno, no escuché la pregunta porque se me entrecortó, pero no sé si se refiere a lo siguiente, y es que el doctor nos explicaba que respecto a los delitos de mera conducta no se predica la tentativa. Es precisamente sería lo que estoy preguntando. En el genocidio, no en la apología, en el genocidio, ¿admite tentativa? Sí, porque es de conducta. Listo. Y esa es la respuesta más jurídica que dieron todos. Muchachos, nos vemos mañana. Mañana continuamos con esto, lo que más avancemos, y se nos acabó el curso. Se les quiere. Pórtense bien, por favor. Nos vemos mañana tempranito, ¿listo? Bueno, mi Hola, doc. doctor, muchas gracias. Buen día. Tenga buen día. Chao. Gracias, doctor, que tenga buen día.